Hola familia, bienvenidos a otro vídeo más de YouTube, de mi canal de Fernando Albaladejo. Ya sabes que no estoy aquí porque tenga la razón, sino por mi historia y por mi experiencia. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de algo que casi todo el mundo nos pasa, ¿no? Y que sigue pasando, que es el miedo. Miedo, duda, incertidumbre, inseguridad, conflicto, que vivimos victimismo, frustración, fracaso, ¿vale? Vivimos en miedo. ¿Por qué? ¿El miedo qué es? El miedo es ausencia de amor. El miedo no existe. Lo único que existe es la ausencia de amor. El miedo es un estado mental que no hemos creado. No lo hemos creado por una ilusión. Esa historia que no hemos creado, que no es real, simplemente es una historia que hemos hecho veraz en nuestra mente. Pero que esa no es la realidad. El ego lo único que quiere hacerte es que vivas esa experiencia y que la vuelvas a revivir como si fuera el presente. Lo que te quiere robar es el presente. El ego lo que quiere hacer es alejarte de la fuente, alejarte del amor, alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él te puede controlar, decide por nosotros. Y lo ha hecho durante toda la vida. Y no es así. Tenemos que romper con ese sistema de creencias limitantes. Tenemos que romper con ese sistema de pensamientos dominantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa que nos pasemos toda la vida en ese ciclo. ¿Vale? Hay una idea, hay un pensamiento, hay un sentimiento, una experiencia y una acción. Conflicto. Si el resultado es un conflicto, es un victimismo y volvemos a lo mismo. Una idea, un pensamiento, un sentimiento, una experiencia, una acción, un resultado. ¿Y ese resultado qué es? Victimismo. Y volvemos así. ¿Por qué? Porque esa es nuestra forma de operar, porque nadie nos ha enseñado a operar desde otro estado emocional. ¿Vale? Operamos desde ese estado emocional bajo, con una baja vibración. Al vibrar al vibrar con muy baja vibración, estamos en ese estado emocional, que simplemente nos lleva a ¿qué? A sentirnos culpables, estar en queja. Y el miedo, simplemente, como decía esta mañana en una de las historias, es un pantano que no hemos creado interiormente nosotros, mentalmente, para no salir de ahí. Nos gusta, porque estamos cómodos. Es lo que hemos conocido. El ego nos ha enseñado que simplemente estar cómodo aquí vivimos bien. En la mierda se vive bien, porque no hemos conocido más allá. No conocemos la luz. No conocemos la luz. Y como no sabemos cómo es la luz y no sabemos cómo se vive en la felicidad o en el amor o en la fe, como no lo conocemos, como siempre nos han vendido el de protegernos, de la incertidumbre, no hemos ido más allá y cuando lo hemos hecho, hemos estado durante un tiempo, pero volvemos porque para estar en ese estado hay que trabajar, hay que tomar acción. ¿Por qué? Porque aquí se están cómodos. Es lo que nos han enseñado. Y el sistema nos han adoctrinado para sentirnos víctimas, para que vivamos en el victimismo, para que vivamos en el conformismo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que vivamos así, seamos adoctrinados por la matriz, seamos adoctrinados por el sistema, para vivir en victimismo, en culpabilidad y vivir toda nuestra vida así. Pero el día que tú decidas, el día que tú elijas cambiar, transformar, experimentar, sentir ese cambio, será cuando des ese paso.
será cuando digas ahora, ese sí. ¿Y cómo puedo transformar mi vida hacia esa realidad? Cambiando tu forma de pensar, de reaccionar y de actuar, de decidir. Simplemente es así. Me miro al espejo, si no me gusta lo que veo, lo cambio. ¿Por qué vivimos siempre en ese estado de queja? Porque vibramos en ese estado emocional, vibramos bajo. Vibramos siempre en la queja, en el victimismo, en la frustración. Nos dejamos llevar por esas situaciones adversas a nosotros. No sabemos que todo está dentro de nosotros. No sabemos que todo está dentro de nosotros. Cuando descubrimos que todo aquello está dentro de nosotros, dejamos de buscar fuera. La mayor riqueza que Dios nos ha dado está dentro de nosotros. La mayor herramienta para salir de ese estado emocional somos nosotros. Hay otro estado emocional, hay otra forma de pensar, de actuar, de reaccionar, de ver las cosas. Y es desde la fuente, es desde el agua viva, es desde el amor, es desde Dios. Dios es fe, Dios es certeza, es convicción. ¿Y cómo puedo llegar a ese estado de vibración alta? ¿Cómo puedo llegar a ese estado de conciencia? Siendo consciente, decidiendo por ti y no dejándote llevar por ese sistema límbico. El sistema límbico es nuestra base de datos emocional, es el que decide por nosotros. ¿Por qué? Porque lo hace en piloto automático, lo hace para protegernos. Automáticamente, cuando entramos en shock, nos paraliza, nos congela y decide por nosotros. Esas decisiones son impulsivas, es lo que nos van a llevar a ese caos emocional. Lo que decidimos y elegimos no lo hacemos nosotros. Lo decide ese sistema de creencias limitante, como hemos actuado siempre. Y tenemos que romper con eso. Cuando rompemos con eso es cuando entendemos, aceptamos, y lo más importante es cuando entendemos. Es cuando me responsabilizo. Responsabilizar, que es responder a esa responsabilidad. ¿Desde dónde? Desde ese estado, desde padre, desde hijo, desde estudiante, desde amante, desde donde quieras. Pero ya estás dando ese cambio. No te gusta cómo estás actuando. No eres tú el que actúa. El que actúa que es ese sistema de creencias, ese sistema de pensamientos dominantes, que simplemente son esos paradigmas, son esos patrones que se han ido repitiendo a lo largo de la historia y seguirán repitiéndose si no tomamos acción, si no tomamos determinación. Y es ahí cuando nos responsabilizamos, cuando salimos de ese pantano y nos limpiamos y aceptamos y quitamos la muchedumbre, quitamos la mierda que hemos llevado de tantos años. Pero eso es un trabajo, eso es una decisión, eso es una responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a responsabilizarnos, a responder desde ese estado? Porque en el momento que aceptamos, estamos cambiando ya, estamos transformando ya nuestra manera de pensar, de reaccionar, de actuar. Y ahí es cuando realmente empieza el cambio. Y ese cambio, te garantizo, que a lo mejor no ves el cambio ya, pero ya ha empezado. Dios se ha puesto ya a trabajar en ello. Solamente te ha dicho que tú pongas acción, dirección. ¿En qué? En crear esa identidad, en crear eso que tú quieres dentro de ti, que rompas ese sistema de creencias, que entres, que quites esa película y que pongas la que tú quieras ver. ¿Qué película quieres ver? ¿Cómo te ves? Sé tu propio guionista, sé tu propio protagonista y sé tú tu propio director. Un observador. Observar y saber que todo lo de fuera no depende de ti. No te puede afectar. Sabiendo eso, trabajando en ti, forjando carácter, siendo excelente en cada área de tu vida y sobre todo siendo inquebrantable, puede venir cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier pensamiento, cualquier acontecimiento de fuera que no te va a derrotar. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Tú sabes dónde estás. Tú sabes a dónde quieres ir. Tienes un propósito, tienes una meta, tienes una dirección, tienes un punto B. Y eso es lo que te va a llevar ahí.
simplemente actuando desde el amor, desde la fe, desde la coherencia y la certeza de que todo aquello que tú vas a poner se va a dar. Y va a haber teteos, va a haber momentos de dificultad, claro que sí. Dios se encargará de hacerlo. Pero ahí es cuando verás que aceptarás, sentirás y experimentarás, pero no te identificarás con ese pensamiento y lo abrazarás y le darás las gracias. Entrarás en empatización con él, pero no le darás poder. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque tú eres quien decides y eliges. Ahí estás creando esa maduración emocional. Ahí es cuando realmente estás trabajando en ti. Es cuando realmente estás metiendo acción y dirección. ¿Por qué? Porque aunque no lo veas, el cambio ha empezado ya. Aunque no lo veas, ya estás cambiando. Y el resultado va a llegar. Y el tema material y financiero es el resultado, es la consecuencia de el trabajo. Simplemente, cuando cambies tu forma de ver la realidad, cambiarás tu forma de financiera y material. Todo llegará. Todo eso llega. Cuando sales del pantano y te acercas a esa fuente de agua viva, fresca, que es Dios, ya no quieres volver, ya no te quieres alejar. ¿Por qué? Porque ahí es realmente donde se vive, ahí es realmente donde encuentras la paz, encuentras esa tranquilidad, ese bienestar, y ahí es de donde puedes actuar desde otra perspectiva, ver las cosas de otra forma diferente. No juzgas, solamente te entregas, das. Y cuando das, Dios te va a recompensar al 200%. Dios tiene algo mucho más grande para cada uno de nosotros, pero tenemos que ver qué quiere Dios para nosotros. Dios, a través de una adversidad, te quiere poner en otro nivel, te quiere preparar para otra cosa más grande, pero muchas veces no lo vemos. Por ese miedo, por esa incertidumbre, por ese sistema de creencias, como que yo no soy merecedor de eso. Tú sí eres merecedor de eso y de mucho más. Suelta, libérate, perdónate. Ahí es donde empieza todo, cuando te liberas emocionalmente, cuando eres libre emocionalmente, cuando dejas de sentirte frustrado, cuando sientes que ya no eres víctima de eso, cuando sientes que ya no eres culpable de eso, cuando reconoces que el error, pero el error no va a determinar la persona. Tienes que saber que tú eres maravilloso, tienes que saber que eres una persona que te ama, que tienes que respetarte, que tienes que quererte, que tienes que entregar tu don y talento a los demás. Ahí es cuando empieza realmente a construir la fe. La fe se construye todos los días. La fe es el motor que nos va a llevar a ese estado emocional, el motor que nos va a mantener vivo durante este tiempo. Pero la fe se mantiene viva trabajando todos los días, estando en la fuente, estando cerca de Dios, estando en el amor, actuando desde ese estado de bienestar, de paz, de amor, que nada de fuera te pueda quitar la paz, que seas tú el que decides y eliges. Y si alguna vez te puedes sentir vulnerable, o te puedas sentir que seas tú el que lo decías muchas veces, ¿vale? Pero que nada de fuera, sé un observador, todo está aquí. Amigo, todo está aquí. El miedo simplemente es ausencia de amor. Abandonemos ese pantano que hemos creado nosotros, esa ilusión. Dejemos de vivir en ese pantano y decidamos quitarnos esa suciedad, quitarnos ese barro, quitarnos esa mugre de tantos años para oler bien, para estar cerca de Dios. Limpiémonos con agua fresca, con agua viva, con agua fría, con agua de Dios, y metámonos ese perfume. Ese perfume es la fe, ese perfume es la convicción, la certeza, el respeto hacia ti mismo. Metémonos las mejores galas. ¿Para qué? Para entregarnos, para darnos,
para estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es en ese estado elevado de vibración, ese estado de conciencia que hablamos, donde habita Dios, donde habita el amor, la fe, la coherencia, la certeza, la convicción. Ahí es donde tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, donde tenemos que mantenernos vivos y tenemos que vibrar alto. ¿Y cómo hacemos eso? A través de ese motor, que ese motor simplemente son las herramientas: agradecimiento, visualización diaria, agradecimiento, ir al gimnasio para mantener vivo ese cuerpo, ese templo, no fumar, no beber, no drogarnos, afirmaciones positivas, hablarnos bien, querernos, respetarnos, ser excelente en cada área de tu vida, ser excelente en tu trabajo, en tus relaciones, con tu pareja, con tus hijos. Sé excelente contigo mismo, ámate y quiérete, respétate, provee por lo tuyo, por lo que quieres, cambia tu entorno, pon tu tono y talento al servicio de los demás, sé una persona que te ame, sé una persona que ama, que entrega, que da, sé una persona de Dios, sé un hijo amado de Dios. Desde ahí podemos entregarlo todo, pero simplemente cuando rompes ese sistema de creencias, cuando simplemente rompes ese sistema de pensamientos dominantes y empiezas a responsabilizarte, a responder desde ese estado emocional, que simplemente es el amor, la certeza, la convicción de que todo aquello se va a dar, y trabajar en ti. Meditación, oración, autosugestión, invertir en ti, autoformación. No hay nada mejor que eso. Familia, si te acabas de incorporar, si no me conoces, si te gustan los vídeos, déjame un comentario. Seguimos entregando valor, seguimos entregando contenido y dando fe de que se puede cambiar. Si no te gusta lo que ves, si no te gusta la realidad, simplemente cámbiala. Cámbiala, cambia tu propia realidad. Rompe con ese sistema de creencias, rompe con ese sistema de pensamientos y eleva tu nivel de conciencia. Aquí tienes contenido de alto valor, contenido gratuito para ti. Principios, valores, cómo crear esa realidad, cómo crear esa identidad, una identidad inquebrantable, cómo trabajar en ti, cómo formarte. Y simplemente, cuando estés dispuesto a cambiar, cuando estés dispuesto a crear esa realidad, cuando estés dispuesto, simplemente hazte una pregunta: ¿eres feliz? Simplemente hazte esa pregunta: ¿estoy actuando o viviendo la vida que quiero vivir? Te vuelvo a preguntar, hazte esta pregunta: ¿eres feliz? ¿Estás realmente viviendo la vida que quieres vivir? Si es así, felicidades. Si no, te espero. Dale a me gusta, sígueme y ya sabes, todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, contenidos de alto valor.